La violencia y el delito rompen la armonía social, siembran el temor y la desconfianza y destruyen los lazos de convivencia y solidaridad entre las personas. Quienes vivimos en Honduras conocemos muy bien esos sentimientos. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, ricos y pobres se sienten inseguros, amenazados por el delito y la violencia. Hay demasiada delincuencia y las autoridades como que no están haciendo mucho por mejorar eso. Es demasiado. Nunca en la historia de este país, que yo soy un viejo, se había desatado una criminalidad como la de ahora. Uno tiene que andar con cuidado, si no le quitan lo que uno puede andar. Tenemos una inseguridad que hasta la casa lo van a amenazar a uno y a matar. Hay mucho asalto, mucho robo aquí, no se puede vivir. No es seguro porque mucho ladronismo. Si uno sale de su casa, sabe que va a salir, pero que va a entrar a su casa no, porque es mucho ladronismo. Cada quien andamos cuidándonos la espalda, viendo para atrás, porque no se sabe qué nos puede suceder. Los que pueden, que son los menos, se amurallan en sus casas y pagan seguridad privada, y la mayoría se encierra desde muy temprano y ha abandonado los espacios públicos como las calles y los parques. Se han perdido las relaciones de vecindad y prevalece la desconfianza en las instituciones públicas responsables de la seguridad ciudadana. Este clima de inseguridad es resultado de una triste y agobiante realidad que organismos especializados demuestran con hechos y con cifras. Efectivamente, las cifras que tiene Honduras son cifras que ubican al país entre aquellos donde se ejecuta el mayor número de homicidios en Centroamérica. Junto a El Salvador y Guatemala, lo que se constituye en el Triángulo Norte, comparten esta situación muy difícil, digamos, de violencia. Es realmente objeto de análisis porque en el caso de Guatemala y El Salvador, ahí hubo una guerra civil muy prolongada que dejó una cantidad de armas y escenarios de conflictos importantes. En el caso de Honduras, no vivió una guerra civil, pero se involucró directamente en el conflicto, tanto en la recepción de refugiados y de los grupos contrainsurgentes, como en el escenario para el tráfico de armas. Cuando la guerra termina en Centroamérica, estos grupos dedicados al tráfico ilícito de armas no se desactivan, sino que los demandantes, a mi juicio, ahora eran otros, básicamente la guerrilla colombiana, el caso y las maras, también el crimen organizado. Entre el 2007 y el 2008 se presentó entonces un incremento del 25% de los homicidios en Honduras, alcanzando una cifra récord de una tasa de 57.9 homicidios por cada 100.000 habitantes, que corresponde a 4.770 homicidios más o menos en un año, que es una cifra bastante alta. Pero no solo se trata de las muertes violentas, también son cotidianos el tráfico de armas, los asaltos, los robos de vehículos, los secuestros, el tráfico y la explotación sexual comercial de personas menores de 18 años, las extorsiones y el tráfico de drogas. Y una epidemia que corroe silenciosamente nuestra sociedad es la violencia intrafamiliar en todas sus formas, cuyas víctimas privilegiadas son las mujeres, los niños y los jóvenes. La violencia y el delito provocan efectos dañinos en la sociedad, entre otros debilitan la confianza entre las personas, destruyen el ambiente de convivencia y afectan la capacidad para solucionar los conflictos de manera pacífica. Desestimulan la inversión nacional y extranjera que el país necesita para generar empleo y producir. Además, encarecen las operaciones, pues las empresas gastan mucho en medidas de protección y seguridad. Los homicidios y asesinatos impactan sobre la esperanza de vida, en especial de la población joven con edad para trabajar. Las familias quedan desamparadas, se empobrecen. Como producto de la ola delictiva, se calcula que en este momento hay en el país 200.547 niños huérfanos. Además, cuantiosos fondos públicos que se podrían destinar a la inversión social se van en los hospitales para atender las emergencias y en reforzar el sistema policial, judicial y carcelario.
En fin, se reduce la confianza ciudadana en las instituciones democráticas que a la larga debilita el Estado de Derecho. Pero, ¿cuáles son las causas de la violencia y la inseguridad ciudadana? ¿Cómo explicar esta situación? Bueno, sin duda que las causas son multidimensionales, son muchas, pero si pudiéramos mencionar algunas de las principales, tendríamos que identificar la impunidad que tiene el sistema de justicia, ¿verdad?, por la comisión de delitos y faltas, pero también muy cerca la desigualdad, una desigualdad de oportunidades que excluye a muchos de las principales oportunidades educativas, de salud, de ingreso, y eso genera que la carrera del AMPA, del delito, se convierta en una posibilidad frente a la ausencia de otras estructuras de movilidad vertical en la sociedad. Y esto se liga con una tercera causa que tiene que ver con los valores trastocados en una sociedad como la hondureña, transculturizados, y esos valores no son dados a la convivencia, son valores dados a la protección de lo individual, a la desconfianza, a construir guetos, feudos. Entonces un sistema de valores también que hace culto a la violencia, creo que es una causa. Y en cuarto lugar, yo creo que la falta de espacios para convivir. El espacio público aquí está privatizado y el que existe no se utiliza. Parques, plazas tienen un rango depreciativo, peyorativo, y lo que se privilegia es los malls, las tiendas, los lugares privados, las casas. Entonces tenemos un problema, ¿no? Sociedades más desarrolladas que han comprendido esto, sin perjuicio que tienen un espacio privatizado también, le dan mucha importancia al espacio público, algo que en Honduras realmente muy poco. A estas alturas, nadie se atreve a negar que la seguridad ciudadana es un asunto de prioridad nacional. Por eso, se ha convertido en un tema central de campañas electorales y discursos políticos. Pero el enfoque de los gobiernos ha sido estrecho, limitado. Este se reduce a implantar mano dura contra los delincuentes, a aumentar las fuerzas policiales, a aumentar el presupuesto para la Secretaría de Seguridad, a sacar el ejército a las calles. Creer que solo con la fuerza policial, que con más policía, con más armas para la policía, con una ciudadanía que se arme a sí misma para autodefenderse, etc., se va a enfrentar a un problema que tiene otras raíces, a la larga nos está ocasionando un círculo de una violencia que no termina y que más bien se reproduce a sí misma bajo nuevas formas delictivas cada vez más complejas de enfrentar. Y eso al final de cuentas lo que tiene son efectos cortoplacistas, porque lo que hace es disuadir el hecho criminal por un corto tiempo, pero no produce efectos de largo plazo. Es claro que estas medidas no han dado los resultados esperados, por la sencilla razón de que la inseguridad ciudadana es resultado de un proceso complejo en el que intervienen diversas causas que se deben tratar de forma integral. Por eso el país necesita una política pública de seguridad ciudadana comprometida con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Una política pública de seguridad ciudadana integral, equilibrada y progresiva se basa principalmente en 4 dimensiones. La primera de ellas es la prevención. Prevenir es anticiparse a los hechos, o sea, adoptar medidas que contribuyan a reducir las motivaciones y oportunidades para la violencia y el delito. Por ejemplo, trabajar con grupos de riesgo, niñez en la calle, programas para prevención de pandillas, prevención de violencia doméstica y asignar más presupuesto a instituciones como INFA, INAM, Instituto Nacional de la Juventud, entre otras. Ejercer un control oportuno y efectivo sobre los servicios de seguridad privada. Orientar y regular a los medios de comunicación para que informen adecuadamente sobre los delitos y hechos violentos. Está demostrado que el abordaje que hacen los medios puede reforzar patrones violentos de miedo y desconfianza entre las personas. Desarrollar en los programas educativos y en los espacios de educación no formal contenidos y prácticas que promuevan la cultura de convivencia ciudadana y resolución pacífica de conflictos. Desincentivar en la población la adquisición y uso de armas de fuego. El 78% de los homicidios en 2008 se cometieron con armas de fuego. ¿No es esta una razón suficiente para que el Estado tome medidas firmes al respecto? Tenemos una ley de portación de armas muy limitada en su funcionar y consideramos de que sí es necesario la aportación de una nueva ley de portación de armas. La actual está muy parchada y no existe realmente un cumplimiento fiel de ella. Promover medidas efectivas para reducir el consumo de alcohol y otras drogas, porque facilitan la violencia.
aplicar medidas para enfrentar la situación de vulnerabilidad ante la violencia que afecta a las mujeres y a la niñez en todos los ámbitos. La vulnerabilidad que se vive es la que se ha venido arrastrando a través del tiempo, solo por el hecho de ser mujer en una sociedad patriarcal, ¿no? Y las mujeres encontramos los riesgos a nuestra seguridad de parte de las personas que nos conocen. Encontramos los riesgos en aquellos lugares donde nos deberíamos de sentir más seguras, o sea, en nuestras casas, en nuestros barrios. Lo que aumenta en estos años en los que ha aumentado increíblemente lo que es la inseguridad ciudadana en el país, que se ha desbordado, podríamos decir, por completo, y que estamos viviendo lo que yo defino como casi un estado de guerra en las calles, es que las mujeres son más susceptibles a que se les asalte, ¿no? ¿Por qué? Porque son más débiles para defenderse ante un hombre que las pueda asaltar, entonces es obvio que son blancos más fáciles, ¿verdad? Pero aún así, las mujeres no están muriendo con esos asaltos. No es esa la delincuencia que les está afectando mayormente. Donde ellas están siendo más afectadas y donde podemos hablar de violencia contra las mujeres y no contra los hombres, porque son las mujeres las más afectadas, es en lo que hablaba, en el ámbito privado, en el ámbito del trabajo, en morir a manos de parejas o exparejas, en los femicidios que registramos, donde hay una investigación seria, encontramos que el principal actor, el perpetrador del hecho, del asesinato, del femicidio, es normalmente una persona vinculada afectivamente a la mujer. 52% del país, más o menos, estamos hablando de 3.6, 3.7 millones de habitantes son menores de edad. O sea, desde el punto de vista legal, son niños, tienen menos de 18 años. Estos niños realmente están creciendo en una situación muy complicada. Por ejemplo, si estábamos hablando que 100.000 hondureños se calcula que van buscando mejores oportunidades de vida fuera de Honduras, y estábamos diciendo que están entre la edad de los 18 y los 40 años, que es la edad, diríamos, reproductiva natural. Estamos hablando de que alrededor, pongamos de 80, 90.000 familias quedan, o niños quedan sin su papá, sin su mamá o sin los dos. Esto efectivamente va a afectarlos tremendamente porque no van a tener una integración, no van a crecer de una manera armónica, no van a crecer de una forma sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente hablando, sana. Entonces, bueno, a mí me parece que todo eso está haciendo que nuestros niños vayan creciendo en un ambiente absolutamente degradante, etc. No estoy diciendo que todos los niños del país viven esta situación, pero sí hay un porcentaje relativamente importante que la está sufriendo, y estos son los niños que más temprano que tarde van a caer en las manos y en las garras de la violencia indiscriminada que estamos viviendo. La segunda dimensión de una política en seguridad ciudadana es la reacción, entendida como la presencia policial en la calle, la investigación de los delitos, la aplicación de la ley, el juzgamiento y el cumplimiento de penas. Esta dimensión incluye las medidas para combatir la delincuencia común y el crimen organizado. Por eso, es vital la coordinación y eficiencia entre los operadores del sistema de justicia penal, es decir, entre policías, fiscales y jueces, así como armonizar la legislación sobre justicia penal, combatir la corrupción interna de los operadores de justicia, ofrecer medidas alternativas a la cárcel como el trabajo comunitario, mejorar la investigación penal. Se calcula que solo entre el 10 y 20% de las denuncias por delitos son investigadas. Este dato indica que uno de los principales desafíos es profesionalizar, adecentar y equipar adecuadamente al organismo responsable de la investigación criminal. En todos los países de Latinoamérica donde se ha estudiado el tema de la reforma procesal penal y cómo ha sido implementada, se ha podido determinar pues, que efectivamente una de las situaciones más complejas es
la investigación, ¿no? Que ahí es donde existe la mayor debilidad de todos los sistemas. Desde el 1994, cuando se crea el Ministerio Público, hasta 1998, el Ministerio Público contaba con una policía de investigación. Esta policía de investigación trabajaba al lado del fiscal y éramos un solo equipo. Era una sola dependencia, teníamos un solo jefe, entonces eso permitía que los fiscales y los policías trabajábamos juntos, al lado, juntos, y teníamos, digamos, la posibilidad de dar respuesta hasta entre un 46%, digamos, de las denuncias a un 50%. Esto no solamente se agrava y se va agravando en 1998 cuando se separa la Policía de Investigación del Ministerio Público. Problemas estructurales, problemas de prioridad institucional en cuanto a que la Policía Nacional tiene la función ahora de prevención y de investigación. Otros lineamientos de política, aunque no los únicos, son: establecer controles internos independientes sobre el trabajo de los operadores de justicia para enfrentar la corrupción y el abuso de la fuerza. Fortalecer la institucionalidad para controlar el negocio y la aportación de armas de fuego. Ejercer control territorial, restablecer la soberanía del Estado en zonas tomadas por el crimen organizado. Aplicar mecanismos efectivos de protección a las víctimas y testigos. La tercera dimensión es la rehabilitación, dirigida a generar oportunidades, a crear programas para promover el cambio de comportamiento en aquellas personas que han violado las normas de convivencia y preparar así su regreso a la sociedad. Pues es una responsabilidad del Estado, ¿verdad?, de quienes dirigen el país. Pero me parece que un aspecto muy importante es la dimensión humana. Entonces comprender que no están manejando cosas, objetos. Entonces la dimensión antropológica, la dimensión humana, la dimensión espiritual de la persona, sus oportunidades sociales, su participación, ¿verdad?, en la sociedad, escucharle, oportunidades de trabajo, de empleo, de realización, de profesionalización, ¿verdad?, y luchar contra todos esos estereotipos, esos que se acuñan contra las personas que están en las cárceles. La cuarta, y la que recibe menos atención, es la reinserción, cuyo propósito es que quienes han cometido faltas o delitos o que han sufrido como víctimas graves daños a su integridad física o psíquica puedan integrarse de manera activa a la comunidad y tengan oportunidad de empleo. Esta gente que decide cambiar de vida, si es bien asesorada, si es bien atendida y vuelve, es decir, a la vida normal, pues está resultando incluso mejor que la gente que no ha pasado por ese trauma, lo cual ahorita estamos en una etapa en donde a las empresas donde hemos mandado personas pues que han superado esta etapa, nos están reclamando ya más gente, ¿verdad? Ya, es decir, es un gran logro que ha venido así poco a poco y son mejores trabajadores, son gente, es decir, que ya ha vivido una experiencia negativa y ahorita tienen una gran oportunidad y no la quieren perder y están poniendo mucho más de su parte y están resultando pues realmente un buen ejemplo para que estos esfuerzos continúen y los muchachos estos tengan una oportunidad de volver a la sociedad y ser ciudadanos útiles. Para avanzar hacia la rehabilitación y reinserción es indispensable abordar de manera integral los múltiples y complejos problemas del sistema carcelario, donde reina el hacinamiento, la violencia, la corrupción y la mora judicial. Y es preciso implementar una política penitenciaria dirigida por personal especializado, medidas diferenciadas para rehabilitar a las mujeres privadas de libertad, programas para rehabilitar y reinsertar a las víctimas de la violencia y el delito, estructura de oportunidades educativas y laborales para los privados de libertad, un sistema penal juvenil fortalecido para propiciar la rehabilitación y reinserción, acciones que promuevan el compromiso del Estado y de la sociedad de no discriminar y generar oportunidades para las personas que fueron privadas de libertad. La situación es que cuando uno está en una prisión cumpliendo una condena, como dicen ahora sí que este es otro mundo,
Y al salir a la sociedad, el reto nuestro es demostrarle a las personas que sí somos personas 100% rehabilitadas, que si por A o por B razón se cometió algún problema o infracción a la ley, ¿verdad?, estamos arrepentidas y que estamos con muchas ganas de demostrarles que sí estamos dispuestas a enmendar nuestros errores. Una política pública de seguridad ciudadana trasciende los gobiernos, convoca a los diferentes sectores sociales, al empresariado por todo su rol en el tema de la prevención, de la rehabilitación y también para generar empleos para la reinserción, para generar confianza también en las personas que van saliendo de las cárceles y que se van a reinsertar, etcétera, en la comunidad, para ir eliminando este tema de los mitos alrededor de grupos sociales estigmatizados por la violencia. Una política que esté fundada en el largo plazo, en la concertación de los múltiples actores sociales, pero también con la participación de la gente. No solamente la gente para generar más convivencia en la comunidad, sino también la gente para auditar las instituciones de seguridad. Es importante una política integral de seguridad ciudadana porque lo que hemos visto hasta ahora son respuestas efectistas, reactivas, cortoplacistas de los diferentes gobiernos, prácticamente desde el 98, cuando el problema de la seguridad ha sido relevado en la agenda pública, pero no ha habido política. La política pública es importante porque primero asegura un buen diagnóstico. Si es una política seria, va a tener un buen diagnóstico para enfrentar todas las variables del problema y no solamente aquellas que satisfacen a ciertos intereses o a lo que se puede vender fácilmente, más policías, más cárceles, más penas, más miedo. Por un lado, aparte del tema del diagnóstico, ofrece continuidad. Una política de verdad seria ofrece continuidad en el tiempo. Es decir, no se queda en una mera administración de gobiernos, continúa y es ajustada en lo que debe ajustarse, pero no se cambia abruptamente en cada cambio de gobierno. Tercero, ofrece la posibilidad de integralidad, es decir, por el mismo diagnóstico que ha abordado diferentes causas y factores, las respuestas van a ser integrales, van a sumar el concurso de diferentes actores también, que es un cuarto elemento, va a sumar el concurso de diferentes organizaciones, de diferentes visiones, no solamente represivas. El problema que tenemos con la política actual es que es sumamente represiva y además mal hecha, una represión mal hecha que degrada los derechos fundamentales, que es selectiva, que no reduce en nada la impunidad casi. Entonces, la política seria, integral, ciudadana, democrática, ofrece la posibilidad de sumar esfuerzos, ¿no?, para que hayan perspectivas de la gente que está en la prevención, de la rehabilitación, de los buenos jueces, de los buenos fiscales, de los buenos policías, y no el arbitrio de unos políticos que se sienten desesperados y que quieren ganar votos unos meses antes de las elecciones. En suma, la propuesta aquí planteada contiene insumos para diseñar una política pública de seguridad ciudadana que surge de un proceso de consulta coordinado por el CIPRODE y se sustenta en la articulación de los tres poderes del Estado, de las instituciones públicas y privadas que trabajan en cada una de las 4 dimensiones, la participación de la sociedad civil y el empoderamiento de los gobiernos locales. Esta propuesta se orienta a construir una sociedad más democrática, donde se aplique firmemente la ley sin abusar del uso de la fuerza, donde las personas convivan en condiciones de equidad, no solo respetando el derecho ajeno, sino también velando por el bien común. Es, en esencia, la apuesta por un país libre de temor, dolor y luto.